Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. No es un juego, es una realidad. Cada vez que come el pan y bebe la copa, proclama la muerte de Cristo hasta que venga. Miren lo que viene, escuchen. Por tanto, ojo pelado, oído al tambor. el que come el pan y bebe la copa del Señor, El que come el pan y bebe la copa del Señor, indignamente, ¿cómo? indignamente, Sin haberse confesado, concubinato, en adulterio, en pecado mortal, no preparado, sin importarle nada. Fue el matrimonio de mi hermana, fui, comulgué, falté a misa los domingos, ando robando, he ido donde los brujos, no me importa, no estoy preparado. Pero como es miércoles de ceniza, me puse el traje. Ustedes, la gente del miércoles de ceniza pone el traje católico, ¿conocen alguno? O el domingo de Ramos para que bendigan los ramos, o el sábado de resurrección para que el Padre le bendiga el agua y las luces. Se pone el traje católico. Yo hice la primera comunión hace 400 años, no me he confesado, pero voy. El que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, ¿qué pasa? peca contra ¿Qué pasa con el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente? peca. ¿Usted sabía que comer el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente es pecado? Usted está en misa distraído, hablando por teléfono, mandando mensajes, anda pensando en pajaritos preñados y sale a comulgar. ¿Eso es pecado? ¿Lo sabía? Lo está diciendo San Pablo. Entérese, escuchen. Peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia. Cada uno examine su conciencia. ¿Cómo está? Escuchen. Y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Examine su conciencia. Y por eso dentro de la misa dice el sacerdote: arrepentido de nuestros pecados, vamos a pedirle perdón a Dios. Humildes y penitentes como el publicano en la mesa, acerquémonos a Dios justo. Reconozcamos nuestros pecados. ¿Se acuerdan? En ese momento del acto penitencial donde se canta el Ten Piedad, es donde ustedes y yo debemos reconocer, examinar nuestra conciencia. Mira, yo vivo con la mujer de otro, estoy en adulterio. Yo no me he casado por la iglesia, yo fui donde los brujos, yo odio, yo falté a misa los domingos. Para eso es el acto penitencial. Usted reflexiona y dice: no puedo recibir a Cristo. Y yo ando mal vestida, yo ando exhibiéndome, no voy a recibir a Cristo. Ay, padre, es que yo llegué tarde a la misa. Padre, yo llegué completico, ya estaba completico en el canto del evangelio. ¿Vea que puedo comulgar? No, usted llegó tarde, llegué temprano. Pero es que yo quiero comulgar, llegué temprano. Yo quiero comulgar. Está pecando. Examine cada quien su conciencia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Vamos a meditar y a compartir la palabra de Dios. A ver, los que trajeron la Biblia, levanten la Biblia, por favor. Denle una vueltica, niña, denle una vueltica. Y los que no, pues agachen la cabeza, porque vamos a meditar este Evangelio. A ver, ténganla arriba, porque mire la cámara donde va pena. Vamos a compartir hoy la palabra de Dios para que la gente se dé cuenta que los católicos también leemos la Biblia. El Evangelio es San Lucas, capítulo 22, versículo 14. San Lucas 22, 14. Hoy la iglesia recuerda a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. A Jesucristo nuestro Señor, el sacerdote. Y Jesucristo como sacerdote, primero, instituye la Sagrada Eucaristía. Y segundo, instituye el orden sacerdotal. Hoy vamos a aprender por qué tenemos sacerdotes en la iglesia. ¿Qué hacen los sacerdotes en la iglesia? Hoy vamos a aprender qué es lo que ofrecen los sacerdotes. En el Antiguo Testamento había un altar y los sacerdotes ofrecían una oveja, un chivo, un toro, ofrecían un buey. Pero en el Nuevo Testamento se ofrece una persona, y esa persona es
Jesucristo. ¿Recuerdan cuando el Padre levanta la hostia y dice, consagrada, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. ¿Se acuerdan lo que responden? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y el sacerdote dice, el cuerpo y la sangre de Cristo guarde y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. Hoy vamos a hablar un poquito del ministerio sacerdotal. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 14. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa de vino, diciendo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Vamos a meditar San Lucas capítulo 22. Los que tienen la Biblia, ábranla y vayan siguiendo, porque yo me le voy a acercar. Menos mal que este micrófono yo puedo caminar. Y cuando le ponga el micrófono no es para que salude, es para que lea. Así que llevan la secuencia para ir meditando la palabra de Dios. Ustedes tienen la Biblia y como tienen la Biblia, vamos a irla meditando. De ahí no mueva esto, usted solamente mueve esto. Okay. Van a ir meditándola, van a ir compartiéndola. Hoy la palabra de Dios nos presenta a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Jesucristo, que es el que ofrece su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad por nosotros. Y a veces vamos a la misa y vemos que el Padre agarra una hostia y agarra el vino y lo levanta y decimos, ¿y por qué? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde salió que en la misa se comparta la Eucaristía? Es más, ustedes no ven que en la iglesia siempre hay un altar al frente, ¿no han visto? Hay una mesita al frente, ¿lo han visto? Se llama altar.
¿Por qué hay un altar? ¿Por qué en la Iglesia Católica tenemos un altar? ¿Para qué? Bueno, en el pueblo de Israel, los sacerdotes ofrecían un cordero, una oveja, un toro, ofrecían un buey, un animal, y lo ofrecían sobre un altar. Y en el altar agarraban, lo sacrificaban, y ese animal rociaban con la sangre al pueblo, cocinaban el animal y hacen lo que están haciendo algunos de ustedes. Comían. Era una comida, pero también era una aspersión para el perdón de los pecados. Cuando viene Jesucristo, cambia la Pascua. Vamos a buscarlo en Éxodo capítulo 12. Cambia la Pascua, el paso del Señor, y ya no ofrece un animal, sino que se ofrece una persona. En el Nuevo Testamento se ofrece una persona. ¿Se acuerdan una vez que iba pasando Jesús y dijo Juan el Bautista, ahí está el Cordero de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Por qué lo dijo? Porque iba a ofrecerse ese Cordero por la salvación de todos. Por eso Juan el Bautista va a decir, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a buscarlo, vamos a verlo desde el libro del Éxodo capítulo 12. Vamos a buscarlo todos. Éxodo capítulo 12, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor y paren la oreja. Y ahorita vamos a llegar al evangelio de hoy para meditarlo. Escuchen con atención. Yahvé dijo a Moisés. Dios le dijo a Moisés, oído al tambor. ¿Qué le dijo? En el país de Egipto, este mes será para ustedes el comienzo de los meses. A ver, este es el primer mes, el comienzo de todos los meses. Escuchen. El primero de los meses del año. Hablen a la comunidad de Israel. Miren la orden de Yahvé. Hablen a la comunidad de Israel. Y díganle. Oído al tambor, paren la oreja. ¿Qué le deben decir a la comunidad? El día 10º de este mes. ¿Qué hay que hacer? Tome cada uno un cordero por familia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tome cada uno un cordero. ¿Qué es lo que hay que agarrar? Un cordero. Un cordero. Un animal. Y ese cordero lo iban a matar por familia. Y ese cordero se lo iban a comer. Eso es lo que se llamaba Pascua. Paso del Señor. En el Antiguo Testamento, la forma de darle culto a Dios, de sacrificar a Dios, era a través del cordero. ¿Se acuerdan de Caín y Abel o no se acuerdan? ¿Qué le ofreció Caín a Dios? Le ofreció hortalizas, verduras del campo, ¿se acuerdan? ¿Y qué le ofreció Abel a Dios? Un cordero, un animal, un cabrito. ¿Cuál sacrificio le agradó a Dios? ¿El de Caín, que eran plantas, o el de Abel, que era el cordero? Dice, cuando Yahvé olió el perfume, el sacrificio de Abel, le agradó. ¿Y qué hizo Caín? Se llenó de ira, se lo llevó al campo y le quitó la vida. Bueno, a Dios se le agradaba el sacrificio que le presentaban, que era un cordero. Y por eso, cuando Juan ve a Jesús, ahorita lo vamos a ver, si quiere lo busca, San Juan capítulo 1, versículo 29, pero estamos leyendo Éxodo 12. Cuando Juan ve a Jesús, va a decir, ahí está el cordero, el que se va a presentar. Agarren un cordero por familia. Por la familia, escuchen. Un cordero por casa. Un cordero por cada casa. Oigan. Pero si la familia es demasiado pequeña. Pero si la familia es pequeña, ¿qué va a pasar? Para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. Ustedes escogerán un corderito sin defecto. ¿Cómo debía ser el cordero? Sin defecto. Sin defecto. Escuchen lo que va a pasar con el cordero. Macho. Tenía que ser macho. Macho. Nacido en el año
En lugar de un cordero, podrán tomar también un cabrito. Si ustedes tienen una familia grande, tomen un cordero. Pero si tienen una familia pequeña, debían tomar un cabrito más chiquito. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes. ¿Y qué va a pasar con el cordero el día 14? Entonces toda la comunidad de Israel los sacrificará a la noche. ¿Qué iba a pasar con el cordero? ¿Qué iba a pasar con el cabrito? Los sacrificará. Lo iban a sacrificar. El cordero iba a morir. Por eso cuando San Juan ve a Jesús, no le dice, ahí va Jesús. Miren lo que Juan, vamos a buscarlo. Juan capítulo 1, versículo 29. Cuando San Juan ve a Jesús, llega y le dice, ahí está el cordero. Y ustedes van a ver la similitud que tiene el cordero del Antiguo Testamento, que iba a morir con Jesucristo, que iba a entregar su vida. Y por eso San Juan capítulo 3, versículo 16, ahorita lo vamos a leer. Juan 1, 29, escuche lo que dice. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía. ¿Juan vio a quién? A Jesús. ¿Juan vio a quién? A Jesús. Y cuando Juan mira a Jesús, no por casualidad dice lo siguiente. Juan vio a Jesús que ¿qué? Que venía a su encuentro y exclamó. Escuchen, paren la oreja. Dice Éxodo, se va a ofrecer un cordero. Y cuando Juan mira a Jesús que venía hacia él, dijo, ahí viene Jesús, ese es el Salvador del mundo. Ahí viene mi primo Jesús. Ahí viene. No, escuchen lo que Juan dice a Jesús. Ahí viene el Cordero de Dios. ¿Qué dice Juan de Jesús? Ahí viene el Cordero de Dios. ¿Por qué dice Juan que Jesucristo es el Cordero? Porque el Cordero iba a ser sacrificado. El Cordero iba a alimentar a la familia. Y con el Cordero se iba a agarrar la sangre y se iba a colocar en el dintel de la puerta, porque la plaga exterminadora iba a pasar. Y en el momento que la plaga pasara, en ese momento miraban la sangre y esa era la señal. Y entonces la familia podía vivir. Y en la casa que no había señal, la familia moría. Murieron los egipcios y los hebreos quedaron libres. Juan vio a Jesús y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Escuchen, el que Dios quiere, el que Dios ama. El que carga con el pecado del mundo. ¿Por qué era el Cordero de Dios? Porque carga con el pecado del mundo. Les estoy explicando la Eucaristía para que ustedes se den cuenta por qué se ofrece el pan, para que ustedes se den cuenta por qué no se ofrece un cordero, un animal, sino que ahora se va a ofrecer una persona. ¿Por qué en vez de agarrar un animal el sacerdote y colocarlo y rociar con la sangre al pueblo, agarra el pan, agarra el vino y dice, aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo? Porque Juan el Bautista dice, ese es el Cordero de Dios, el que Dios quiere. Y la misión de ese Cordero es quitar el pecado del mundo. ¿Por qué Jesús vino al mundo? Juan 3:16, escuchen. Así amó Dios al mundo. El amor de Dios por el mundo es de la siguiente manera, escuchen. Le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios por la humanidad es entregar a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda. Es el Cordero que va a ser derramado, va a morir para derramar su sangre. Miren, ya sabemos que el Cordero es Cristo. Ya sabemos que el Cordero no va a ser un animal. Ahora, ¿por qué en la misa se ofrece el pan y se ofrece el vino? Vámonos a Génesis, capítulo 14, versículo 17. Génesis capítulo 14, versículo 17 nos va a mostrar
que ese cordero no va a ser un animal. Nos va a mostrar cómo es el sacerdocio nuevo, el sacerdocio de Jesucristo, según el rito de Melquisedec. Y nos va a mostrar qué es lo que ofrece Melquisedec. En el Antiguo Testamento era un animal. En el Nuevo Testamento no va a ser un animal, sino que se va a ofrecer en el Nuevo Testamento una persona. Pero esa persona se va a ofrecer en las especies de pan y de vino. Miren lo que dice Génesis 14:17. Oído al tambor, paren la oreja. Cuando Abraham venía de vuelta después de derrotar a Codorlaomer y sus aliados, le salió al encuentro el rey de Sodoma. Le salió el rey de Sodoma, escuchen. En el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem. Entonces, escuchen bien. Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino. ¿Qué trajo Melquisedec? Pan y vino. Les estoy mostrando la figura en el Nuevo Testamento de la Eucaristía. Ya no va a ser un cordero, va a ser una persona. Y esa persona va a ofrecer su cuerpo. Ya no va a ser un animal, va a ser pan y vino. Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y trajo vino. Ese salón que está allá está ocupado. No, podemos entrar. Trajo pan y trajo vino. Y agua también llegó. Los invito a agarrar la sillita y vamos en orden a meternos a ese salón que está allá. En orden, sin empujarse. Porque no nos podemos mojar, hay niños. Por favor. Estábamos en la parte de afuera, pero cayó agua. Llovió. Empezó a brisar y empezó a hacer mucho viento y nos vinimos. Siempre que se hable de la Eucaristía o se quiera hablar de la Santa Misa, siempre pasarán estos problemas. Al diablo no le gusta que usted hable de la Eucaristía, no le gusta. No es que estaban tan bonitos en la oración, en el canto, ¿no vieron? Y de repente, el viento, nada. Y vino el agua y corra. Pues nos vinimos, ¿ve? Pero bueno, ya vamos a continuar. Estábamos leyendo el libro del Génesis, capítulo 14, versículo 17. Ya habíamos hablado de que Éxodo capítulo 32 nos presentaba un cordero, ¿se acuerdan? El cordero que iba a ser entregado para la familia, para que la familia no muriera. Vimos lo que es San Juan capítulo 1, versículo 29. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero es Jesucristo. Ahora, estamos leyendo San Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Le entregó a Jesucristo. Ahora, cuando regresa de la guerra Abraham, nos presenta a un sacerdote. A Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y cuando Melquisedec se presenta, miren cómo lo dice Génesis 14:17 de nuevo, escuchen. Cuando Abraham venía de vuelta después de derrotar a Codorlaomer, ¿qué pasó? Oigan. Y sus aliados, le salió al encuentro el rey de Sodoma, en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino. Trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué era Melquisedec? Sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo. El sacerdocio de Aarón era el sacerdocio que ofrecía el cordero, la sangre. El sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio que ofrece pan y ofrece vino. Por eso ustedes ahorita lo van a escuchar en Hebreos, que Jesucristo no agarró el sacerdocio de Aarón,
agarró el sacerdocio de Melquisedec. Y en la ofrenda, en vez de ofrecer un cordero, va a ofrecer pan y va a ofrecer vino. Esto nos va a servir porque ahorita cuando leamos la lectura del Evangelio, ustedes se van a dar cuenta que Jesús agarra pan y dicen, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Agarra la copa con vino y dice, tomen, beban, esta es mi sangre. Ya no se va a ofrecer un cordero, un animal, sino que se va a ofrecer una persona. Y va a dejarnos su cuerpo y nos va a dejar su sangre para el perdón de los pecados. De nuevo, entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. porque era sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, vamos a verlo en Hebreos, capítulo 7, versículo 11. Hebreos capítulo 7, versículo 11 nos presenta, escuchen bien, el nuevo sacerdocio, no el sacerdocio de Aarón, que era la manera de ofrecer un animal, un cordero, sino el sacerdocio de Jesucristo, que va a ofrecer como Melquisedec pan y va a ofrecer vino. Por eso Jesús es el sumo y eterno sacerdote que ofrece pan y ofrece vino. Vamos a escucharlo. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Oído al tambor, paren la oreja. Así pues, el sacerdocio de los levitas, El sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de de la legislación de que es el fundamento de la legislación, con lo que comenzaron los israelitas. ¿Se acuerdan de las tribus? Había una tribu llamada la tribu de Leví. ¿Y qué hacía la tribu de Leví? Ejercía el sacerdocio, que es el fundamento de la ley. Oigan, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. ese sacerdocio no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. Y entonces, como no era capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta, ¿qué pasó? Escuchen, paren la oreja, oído al tambor. Viene Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? De lo contrario, ¿Qué necesidad habría de otro sacerdocio? el sacerdocio de Leví, el sacerdocio de Aarón era uno. Y dice, ese no era suficiente. El sacerdocio de Cristo es otro. Por eso dice, ¿por qué habría necesidad de otro? Ese es el sacerdocio de Cristo, que es lo que tiene la Iglesia Católica. No el sacerdote del Antiguo Testamento, sino el nuevo sacerdocio, que es el de Cristo. Escuchen bien, ¿no habría necesidad? No a semejanza de Aarón. Un poquito más atrás. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad habría de otro sacerdocio? De otro sacerdocio, escuchen. No a semejanza de Aarón. ¿Cuál era el sacerdocio de Aarón? Donde se agarraba un animal, se sacrificaba, se rociaba y lo hacía la tribu de Leví. Y escuchen bien lo que viene busque la que tenía, la de Génesis. Y escuchen bien lo que viene a continuación para que ustedes se den cuenta que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio distinto. 14:17, Génesis. Oigan, el sacerdocio de Aarón, no habría necesidad de otro fuera del de Aarón. Sino a semejanza de Melquisedec. ¿Y cómo era el sacerdocio de Melquisedec? Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino. ¿Cómo era el sacerdocio de Melquisedec? ¿Qué se utilizaba? ¿Qué se ofrecía? Pan y vino. Pan y vino. Entonces, la palabra de Dios dice que el sacerdocio del Antiguo Testamento era como Aarón. ¿Y cómo lo hacía? Usted puede verlo por lo menos en Levítico 5:5.
Levítico 5:5 o Levítico 16:32. ¿Cómo se hacía sin perder la que tienen? No me pierdan la cita bíblica que tienen. Ustedes tienen que ponerse la pila, porque estamos de una en otra para poder entender. Sigamos comprendiendo, ¿verdad? Bueno, no se me pierdan. Usted 14:17 de Génesis, Levítico 16:32. Y usted la de Hebreo y Levítico 5:5. Y si no, otro lector que le ayude. Oiga, escuchen, el sacerdocio de Leví, ¿cómo era? El sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación, se vestirá con las vestiduras de lino. El sacerdote era encargado de hacer la expiación. Se vestirá con las vestiduras de lino, oigan. Las vestiduras sagradas y hará el rito de expiación por el santuario sagrado. Y entonces el sacerdote hacía el rito de expiación por el lugar sagrado. 5:5. Aquí mismo. Versículo 5. Oigan, busque 5:5. ¿Cómo era el sacerdocio? Escuchen. En todos estos casos, el que cometió el delito Cuando la gente tenía un delito, confesará primero su pecado. iba y confesaba su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el ¿Qué hacía el sacerdote como sacrificio por reparación por el pecado? llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, Agarraba un animal, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado. agarraba el animal, lo sacrificaba y le echaba la sangre al pueblo, y esa era la expiación. En el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 7, versículo 11, donde iba usted, el nuevo sacerdocio, ¿cómo va a ser? A ejemplo de Melquisedec. ¿Se acuerdan de Melquisedec? De Génesis capítulo 14, versículo 17, aquí en Génesis, donde llevamos ahorita. Génesis 14, 17. Escuchen, Hebreos 7, 11. Después del 10. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. ¿Ya vieron ustedes cómo era el sacerdocio de los levitas? Agarraban un animal, lo sacrificaban, lo rociaban, la gente cometió un pecado, dice los hebreos, ese no es capaz ya de limpiar al pueblo, de ayudar al pueblo. De llevar al pueblo a la religión perfecta. Ese no lleva a la religión perfecta, ese es el del Antiguo Testamento, queda obsoleto. Y entonces, De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? tenemos otro sacerdocio. ¿Cómo es el otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, No como Aarón, los levitas agarraban, mataban al animal, rociaban la sangre, la gente comía. Ese no. ¿Cuál es el nuevo? sino a semejanza de Melquisedec. ¿Cómo es el sacerdocio de Melquisedec? Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino. Melquisedec, rey de Salem, agarró pan, agarró vino. ¿Por qué? Pues era sacerdote del Dios Altísimo. El sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio del pan y del vino, y él es sacerdote del Dios Altísimo. ¿Por qué le muestro esto? Ya le mostré Éxodo capítulo 12. Se ofrecía un cordero sin defecto, un cambrito, ¿se acuerdan? Le mostré Juan 1:29, que en San Juan se presenta a Jesús como el cordero. Ahora, Mateo capítulo 26, versículo 26, Mateo 26, 26, Lucas 22, 19. Vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento a Cristo como sacerdote. La última cena. Vamos a ver qué es lo que Cristo ofrece. Si un animal, si un cordero, o agarra a Jesús pan y vino. Recuerden, el nuevo sacerdocio es pan y vino. El antiguo era una oveja, un cordero, un animal. Mateo 26, 26. Escuchen con atención, paren la oreja.
Ahí viene el sacerdocio de Cristo. ¿Cómo es? Mientras comían, Estaban en la última cena comiendo. Jesús tomó ¿Qué agarró? Sacerdocio de Aarón, un animal. Sacerdocio de Melquisedec, pan y vino. ¿Qué necesidad, dice Hebreos, qué necesidad habría de otro sacerdocio como el de Melquisedec? Miren a Jesucristo ofreciendo ese sacerdocio. ¿Agarró Jesús qué? Jesús tomó pan. ¿Qué agarró Jesús? Jesús tomó pan. Pan. ¿Cuál es el sacerdocio de Cristo? El de Melquisedec, el nuevo sacerdocio. Por eso usted en la misa va a ver que el sacerdote consagra el pan. Por eso te pedimos, Padre, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, y le hace una cruz. Es el pan el que se va a ofrecer. Si fuéramos del Antiguo Testamento, un cordero, un animal. Y en el Nuevo Testamento es el pan. Pero no solamente el pan. Acuérdense, este es el Cordero de Dios. Jesús agarró pan y escuchen lo que dice. Pronunció la bendición. Lo mismo que hace el sacerdote, lo bendijo, oído al tambor. Lo partió Lo partió, ahí viene. ¿Qué dijo? y lo dio a sus discípulos, diciendo: Y le dijo, ahí viene. ¿Qué es lo que va a ofrecer? Pan. Pero ese pan no va a ser pan, sino que ese pan se va a convertir, escuchen en qué. diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Ese pan es qué. Es mi cuerpo. El pan se convierte en qué. Es mi cuerpo. En el cuerpo de Jesucristo. Por eso cuando usted va a comulgar, el sacerdote le dice: el cuerpo de Cristo. Y usted dice: amén. Y hago una corrección. Mire, a mí se me ha olvidado en todos los videos, pero lo voy a hacer en este. Cuando usted vaya, un consejo. Cuando usted vaya a comulgar, no le dé cabezazos a Cristo. El Padre le dice el cuerpo de Cristo y usted le clava la cabeza. No. Usted quiere hacer una genuflexión, hágala antes. Viene la gente a comulgar, el Padre le está diciendo el cuerpo de Cristo, agache la cabeza y le pone la frente. No. Usted quiere hacer una señal de respeto cuando esté atrás. Cuando usted esté atrás, voltéese un momentico. El sacerdote está allá, usted viene aquí atrás, haga la señal de respeto, o haga la inclinación, o persínese. Y cuando el Padre le vaya a dar el cuerpo de Cristo, tenga la cabeza enfrente. Porque me ha pasado que inclusive me han partido la ósea consagrada y me la han botado. Y dice: ay, al Padre le cayó. No, es que le dieron un cabezazo. Por eso le digo, no le den cabezazo. Vayan con su mano junta, vaya con respeto. No se puede perder el respeto. Pero cuando el Padre le diga, este es el cuerpo de Cristo, usted mírelo de frente. Padre, pero es que yo quiero mostrar el respeto. Cuando usted vaya a pasar antes, cuando hay uno delante, usted haga la señal de respeto. Entonces, el Padre le dice, el cuerpo de Cristo, y ahí le da a Jesucristo. No. Vamos a tener respeto, pero también vamos a hacerlo bien. Porque si usted le dan la comunión y usted le da con la cabeza, se le cae, porque el Padre lo agarra de un lado para que usted lo pueda recibir en su boca. Y tratar de no colocarle los dedos a usted en la boca. Y cuando usted va a comulgar el cuerpo de Cristo, no abra toda su boca y casi le comen los dedos al Padre. No. No, abra su boca que usted le van a dar de comer. Y usted lo va a recibir. Y agárrelo y mastíquelo, cómanlo. Hago este paréntesis porque no lo había hecho, pero me está pasando. ¿Sí? Igual que la comunión debe ser en la boca. Sí, si ustedes están en una misa con el Padre Marcos, no me pongan las manos porque no se lo voy a dar en las manos. Se lo voy a dar en la boca. Porque usted agarra sus manos y llega, se las pasa por la camisa, se las mete al bolsillo y las partículas no tiene respeto. Y cuando usted lo recibió, usted fue a su lugar a rezar. Ahora, cierro el paréntesis. Tenía que hacerlo porque yo sé que se me va a olvidar. Jesús agarró el pan y le dijo: tomen, coman todos de él. ¿Por qué? Esto es mi cuerpo. El sacerdocio de Melquisedec era pan y era vino. Ahora,
Vamos a ver si Jesús lo cumplió. Estamos bien con el pan, que es el cuerpo de Cristo. Ahora, escuchen. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella. Agarró una copa de vino, se la pasó y le dijo que beban todos de ella. Beban todos de ellas. Cuando pueda le da una vueltica a la gente. Eso, gracias. Beban todos de ellas. ¿Por qué? Escuchen. Esto es mi sangre. Porque la copa pasa a ser ¿la qué? La sangre. ¿Se acuerdan del sacerdocio de Melquisedec? Pan y vino. El sacerdocio de Cristo, el pan es su cuerpo, el vino es su sangre. Entonces podemos nosotros recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo, porque así lo instituyó. Por eso ustedes y yo en la misa no vamos a tener un animal, no vamos a tener un cordero, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, Lucas, que es el evangelio de hoy, todo esto para llegar al evangelio. Lucas capítulo 22, versículo, comienza desde el 14. Pero en el versículo 19 es donde Jesucristo instituye el nuevo sacerdocio. Y Jesucristo manda a los nuevos sacerdotes, los del Nuevo Testamento, que los manda a celebrar la Eucaristía con el pan y con el vino. Y a eso se va a llamar fracción del pan, Sagrada Eucaristía. Escuchen, Lucas 22, 19, donde Jesús da la orden. ¿Han escuchado ustedes la palabra ordenación sacerdotal? ¿La han oído o no? Vamos a la ordenación sacerdotal de un nuevo presbítero. ¿Han ido ustedes a la ordenación sacerdotal de un sacerdote o no? Los que no, búsquenla por YouTube, Padre Marco Galvez, ordenación sacerdotal, ahí está la mía para que la vea. Cuando dice la palabra orden sacerdotal, ¿qué significa? Que el diácono estaba desordenado. Y entonces el obispo le impone las manos para que se ordene. Como son no desordenados, entonces le hace una oración para que se ordene. No, la palabra orden sacerdotal viene de un imperativo que hace Jesús. Y Jesús da una orden. Y la orden es esta y esta. Vamos a escuchar la orden de Jesús. Evangelio de San Juan, capítulo 22, versículo 19 y siguiente. Oído al tambor. San Lucas, perdón. Me falta la cena. Lucas 22, 19, escuchen. Después tomó pan. ¿Qué tomó? Pan. ¿Se acuerdan del sacerdocio de Melquisedec? Pan y vino. Jesús tomó pan. Y dando gracias, dio las gracias. Oído al tambor. lo partió Lo parte. y se lo dio diciendo. Lo parte. Y se lo dio. ¿Y qué? Se lo dio y le dijo: Esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. que es entregado por ustedes. A ver, al darle el cuerpo, los discípulos se lo comen. Al darle el pan, los discípulos se lo comen, ¿sí o no? Sí. Hasta Judas. Y entró en él Satanás. Ahora yo le pregunto, ¿por qué si usted va a la misa, por qué usted no come el cuerpo de Cristo? ¿No le parece curioso? ¿Van a la misa los domingos, sí o no? Sí. ¿Y por qué hay hermanos que no comulgan? Padre, ya me descubrió. Nah, yo no ando pendiente quién vino, quién no vino. Yo lo que hago es repartir la comunión. Pero usted sí sabe. ¿Por qué al ir a la Santa Misa, que es la cena del Señor, Jesús, Mateo 26, tomen, coman todos de Él, tomen, beban todos de Él? ¿Por qué usted no está comulgando? ¿Qué le impide comulgar? ¿Se da cuenta? Ojo pelado con eso. Hay gente que va al banquete, a la celebración de la Eucaristía, y la comunión no la recibe. Y pasa el sacerdote y ahí se queda sentada. La Eucaristía es un banquete. Jesús ofrece su cuerpo, pero la gente no comulga. Primero, unos porque no se confesaron. Otros porque no han hecho la primera comunión. Otros porque llegaron tarde a misa.
Otros porque están en pecado mortal. Están en concubinato. Están casados por el civil. No se han casado por la iglesia. Ay, padre, no me vea. Yo no lo conozco a usted. Pero voltee la cámara ahí para que lo vea la gente. Dele la vueltica para que lo vea la gente. Dele otra vueltica. Cada 5 minutos dele una vueltica. Ajá. Escuchen. Otros porque viven en adulterio. Ay, padre, ya se metió conmigo. ¿Usted por qué? No, mire, yo vengo de otro lado. Yo aquí no he confesado a ninguno. Y yo vine hoy mañana, si Dios quiere. Y yo le estoy predicando. ¿Por qué usted no come la Eucaristía? ¿Qué es lo que le impide? Está como la señora que llamó llorando. Y padre, que no puedo. Y que yo quiero recibir a Cristo. Y padre, que Cristo es lo más importante. Y padre. ¿Y por qué no comulga? Padre, porque no puedo. ¿Y cómo que no puede? Es que yo me robé el marido de otra y yo vivo en adulterio, padre. Yo no puedo, no puede, no quiere. Porque si usted quisiera, le dijeran a ese que no es su marido, chao, cheo. Chao contigo. Y se casa. Porque yo vivo en concubinato. ¿Y por qué no se casa? Porque yo cada vez que le digo a mi novio, cásese conmigo, me dice que no. Pues búsquese otro, mija. ¿Sí? Primero está Cristo y las cosas de Dios. ¿Qué le impide a usted comulgar? Yo entiendo un enfermo que está en la casa y no puede, y el sacerdote debe ir a visitarlo. Yo entiendo una persona que está en un hospital y no puede levantarse de ahí. Pero a uno bueno y sano como usted, que puede caminar, gordo y colorado y bueno de comer asado, y no vaya a la misa, sinvergüenza, fariseo, hipócrita, raza de ese poco blanqueado. Bueno, ya no le digo más. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Ahí viene la palabra ordenación, cierro paréntesis. Miren lo que viene. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué le dijo Jesús? Hagan esto. Háganlo. Orden. Eso es ordenación. Lo van a hacer en memoria mía. En memoria mía. Eso es lo que significa orden sacerdotal. Eso es lo que hoy recordamos. Jesús, sumo y eterno sacerdote, diciéndole a sus discípulos: hagan esto. ¿Y qué tienen que hacer? Agarrar el pan, agarrar el vino, consagrarlo y darlo. Miren, Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 46. Los apóstoles hacían la fracción del pan porque Cristo lo mandó, porque Cristo lo dejó, porque fue una orden. Y como Cristo lo ordenó, los apóstoles lo hacían y lo vivían. Hechos 2:42, Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos está como por aquí. Hechos capítulo 2, versículo 46. Para que ustedes lo puedan observar, para que ustedes lo puedan ver. Y miren la Eucaristía en la palabra de Dios, Jesucristo mandando a practicarla. Vamos con 42, Hechos 2:42. Y ahorita usted 46, escuchen. Eran nacidos. Los apóstoles eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles. Las comunidades cristianas eran nacidas a la enseñanza de los apóstoles. Primero, a la enseñanza de los apóstoles. Escuchen. A la convivencia fraterna. Al compartir esto que estamos haciendo, enseñanza, convivencia fraterna. A la fracción del pan. Jesús le dijo: hagan esto en memoria mía. Partan el pan, la Eucaristía. Y la gente practicaba lo que Jesús mandó. Y era nacido. Vamos a ver cada cuánto lo celebraban. Versículo 46. Todos los días. ¿Cada cuánto? Todos los días. ¿Qué hacían todos los días? Primero, se reunían en el templo. Iban al templo a reunirse. ¿Para qué? Con entusiasmo. Con alegría. Esa alegría que usted le da cuando le dicen vamos a misa. Vamos a la iglesia. Usted ahí está los pelados y quiere verlo bravo, dígale vamos a la iglesia. Ay, mamá, otra vez. Dígale a su marido vamos a la iglesia para que haga que le da una alegría. O le da una rabieta. Cuando usted invita a sus hijos, ¿le da alegría ir al templo? No. No lo diga, no lo diga. Todos los días iban al templo con alegría. Dice mi papá, a comer y a misa una sola vez se avisa. Vamos a misa, vamos a misa. Y cuando no queríamos sacar la correa, tome, y todo para el carro de él y rapidito, ahí sí. Y nos llevaba a la iglesia.
Quiera o no quiera, amigo. Yo y los papás le piden permiso al niño para ir a misa. Hijo, ¿usted quiere ir a la iglesia, papito? ¿Quiere ir a la iglesia? No, mamá. Fariseo. ¿Quién le dijo a usted que había que pedirle permiso a su hijo para llevarlo a la iglesia? Dígale lo mismo, a ver, hijo, ¿será que usted quiere tomarse la medicina? Hijo, pero es que la fiebre lo puede matar. ¿Será que usted la toma? No, yo no quiero nada. Ah, está bien, que se muera entonces. No. Si su hijo no quiere la medicina, usted la da, ¿sí o no? Y si su hijo no le quiere vestir, ¿usted lo viste o no? Claro, ay, es que hay que dejarlos libres, padre. Me decía, yo no sé quién decía, es que aquí en los Estados Unidos, a los niños hay que preguntarles si quieren. Y en la catequista le dicen, ¿usted quiere hacer su confirmación? ¿Cómo? Sí, hay que preguntarles, porque no se puede hacer obligatorio. Yo, fin de mundo. Ya los padres tienen que preguntarle a sus hijos si quieren o no quieren. Después le hablo de ese tema. Todos los días iban al templo con alegría. Escuchen. Partían el pan en sus casas. ¿Qué hacían todos los días? Partían el pan en sus casas. ¿Qué hacían todos los días? Partían el pan en sus casas. Partían el pan. Eso es lo que se llama Eucaristía. Bueno, para no alargarnos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. San Pablo. ¿Se acuerdan de San Pablo o no? En Hechos capítulo 9, Pablo iba a Damasco a buscar a los apóstoles, a los cristianos, a los discípulos. Primera de Corintios 11, 23. Y en el camino de Damasco, Pablo se encontró con una luz. ¿Se acuerdan? ¿Quién le habló en la luz? Jesús. ¿Quién eres tú? ¿Pablo conocía a Cristo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo no lo conocía y se convirtió. Una vez conversó Pablo va a decir, miren, yo recibí del Señor la ordenación, la orden. ¿Y cuál es la orden? El Señor Jesús, antes de morir, agarró pan, agarró vino. Esa orden la recibió San Pablo. Vamos a verla ahora en la Biblia. Escuchen. Primera de Corintios 11, 23. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Yo recibí del Señor la orden y yo la transmito. Y escuchen cómo lo recibió. Igualitico a Mateo capítulo 26, versículo 26. Igualitico a San Lucas capítulo 22, versículo 19. Igual como su párroco, su sacerdote de su comunidad celebra la Eucaristía. ¿Qué recibió Pablo? Escuchen. Y lo transmitió así. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, cuando iba a ser entregado en la noche, ¿se acuerdan del sacerdocio de Melquisedec? ¿Cómo era? Pan y vino. ¿Qué hizo? tomó pan Agarró pan. y después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo que hizo Jesús, Pablo lo recibió. Por eso es que se llama orden. Cristo sumo y eterno sacerdote que instauró el sacerdocio, y los sacerdotes no cambiamos la Eucaristía. La Eucaristía tiene que ser de esa manera, de esa forma, con pan y con vino, y se consagra y se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ya para terminar, versículo, y ahí usted puede seguir leyendo, aparece donde agarró la copa de vino. Léalo. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Agarró la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza. Estamos en el versículo 25. Vamos al 26. La ñapa. Miren, Fíjense bien. hermanos, consejo. Fíjense bien. Cuando usted vaya a comulgar, ponga la pila, ojo pelado. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. No es un juego, es una realidad. Cada vez que come el pan y bebe la copa, proclama la muerte de Cristo hasta que venga. Miren lo que viene, escuchen. Por tanto, Por tanto, ojo pelado, oído al tambor.
El que come el pan y bebe la copa del Señor El que come el pan y bebe la copa del Señor, indignamente, ¿cómo? indignamente, Sin haberse confesado, concubinato, en adulterio, en pecado mortal, no preparado, sin importarle nada. Fue el matrimonio de mi hermana, fui, comulgué, falté a misa los domingos, ando robando, he ido donde los brujos, no me importa, no estoy preparado. Pero como es miércoles de ceniza, me puse el traje. Ustedes, la gente del miércoles de ceniza pone el traje católico. ¿Conocen alguno? O el domingo de Ramos para que bendigan los ramos. O el sábado de resurrección para que el Padre le bendiga el agua y las luces. Se pone el traje católico. Yo hice la primera comunión hace 400 años. No me he confesado, pero voy. El que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, ¿qué pasa? peca contra el... ¿Qué pasa con el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente? Peca. Peca. ¿Usted sabía que comer el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente es pecado? Usted está en misa distraído, hablando por teléfono, mandando mensajes, anda pensando en pajaritos preñados y sale a comulgar. ¿Eso es pecado? ¿Lo sabía? Lo está diciendo San Pablo. Entérese, escuchen. Peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia. Cada uno examine su conciencia. ¿Cómo está? Escuchen. Y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Examine su conciencia. Y por eso dentro de la misa dice el sacerdote: arrepentido de nuestros pecados, vamos a pedirle perdón a Dios. Humildes y penitentes como el publicano en la mesa, acerquémonos a Dios justo. Reconozcamos nuestros pecados. ¿Se acuerdan? En ese momento del acto penitencial donde se canta el Ten Piedad, es donde ustedes y yo debemos reconocer, examinar nuestra conciencia. Mira, yo vivo con la mujer de otro, estoy en adulterio. Yo no me he casado por la iglesia, yo fui donde los brujos, yo odio, yo falté a misa los domingos. Para eso es el acto penitencial. Usted reflexiona y dice: no puedo recibir a Cristo. Y yo ando mal vestida, yo ando exhibiéndome, no voy a recibir a Cristo. Ay, padre, es que yo llegué tarde a la misa. Padre, yo llegué completico, ya estaba completico en el canto del evangelio. ¿Vea que puedo comulgar? No, usted llegó tarde, llegué temprano. Pero es que yo quiero comulgar, llegué temprano. Yo quiero comulgar. Está pecando. Examine cada quien su conciencia. El que come y bebe dignamente. ¿Cómo? Indignamente. El que come y bebe indignamente. Come y bebe su propio condenación. Come y bebe su propia condenación. Escuchen. Por no reconocer el cuerpo, y por esta razón, Por no reconocer el cuerpo. Y escuchen lo que viene, para terminar ya. Por esa razón, varios de ustedes que no vinieron, están enfermos. están enfermos y no saben qué mal tienen. ¿Sí? Hay gente que va donde los médicos le meten por allá, lo examinan, lo revisan y dice: ¿qué tengo? Estás comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente. Eso es falta de una buena confesión. Y ustedes saben que la gente que comulga en pecado indignamente no se confiesa de eso. Y es un pecado. Hay varios que están enfermos. Luego, Y débiles. hay otros que están en la iglesia y se debilitan. Aquí, con respeto, catequistas, músicos, sacristanes, monaguillos, sacerdotes, seminaristas, monjas y todos los que trabajan en la iglesia, los servidores. Van a comulgar distraídos. El músico le dice: epa, ¿qué canto toca ahorita? Pues el Ten Piedad. ¿Y cuál vamos a hacer? Y el padre ahí hablando. ¿Y cuál canto? El Cordero. Y cante pues el Cordero. Y la Eucaristía, el padre diciendo: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado. Y estos sinvergüenzas hablando. El padre está celebrando la Eucaristía, entregando el pan y el vino. Y aquí los lectores hablando: ¿cómo leí? ¿Cómo canté? ¿Bien o mal? El sacerdote predicando y dando la Eucaristía, y los servidores pensando en los hijos de doña Trina, perdidos, distraídos. Y dice la Biblia: por eso usted va a ver que muchos servidores se queman, terminan débiles y dicen:
Ay, no, es que yo ya me alejé de la iglesia, es que yo ya me aparté. Eso era antes, yo ahorita no tengo ganas. Se debilitó. ¿Por qué? Porque comió el cuerpo y la sangre indignamente. Peor todavía, escuchen. Y algunos han muerto. ¿Y algunos qué? Han muerto. Se fueron de la iglesia, se apartaron y más nunca volvieron a servir. Dicen, ¿y qué le pasó a este que era el coordinador? ¿Qué le pasó a este que era el músico? ¿Qué le pasó a aquella señora que era la catequista? Ya no volvió por la iglesia, se murió. ¿Por qué? Porque comió el cuerpo y la sangre de Cristo. Indigna, saquen la cuenta, dense cuenta. Los que más se alejan y los que más se van de la iglesia y más rápido corren, ¿sabe cuáles son? Los servidores, los sacerdotes, las monjas y los seminaristas. Porque comen el cuerpo indignamente sin reconocer a Jesucristo y comen y beben su propia condenación y se mueren espiritualmente. Les hace daño. ¿Se acuerdan de Judas? Cuando Judas probó el bocado, ¿quién entró? Satanás, el demonio, el chancla, el chamuco, el que te conté. Y le hizo daño. ¿Cómo terminó Judas? Guindado, ahorcado. Y era discípulo de Cristo y seguía a Jesucristo por comer indignamente. Bueno, pues, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, vamos a dar un saludito ahí mismo donde usted está, dando una vueltica a la gente. Cuando usted llegue a su casa para que usted vea el evangelio, de una vueltica, usted se busca para que usted se pueda encontrar. Estamos aquí en esta comunidad hablando de la Eucaristía en Estados Unidos, compartiendo la palabra de Dios. Nos cayó el agua afuera, nos vinimos para acá para adentro. Muestren la Biblia también, para que la gente dé cuenta que ustedes traen la Biblia. Cuando llegue a su casa le da un dedito para arriba, le da un me gusta y lo comparte. Para que la gente lo pueda ver en su casa, para que la gente lo pueda observar. Bueno, vamos a colocarnos de pie ahora sí, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos acompañe a cada uno de nosotros. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvi desde los Estados Unidos. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.